al Rey de Reyes, bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos, y bienvenidos a este segmento de su programa? Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Salvador de Reno, Nevada, vía telefónica. Salvador, ¿me escuchas? Buenos días, Padre Pedro. El Señor te bendice, mi hijo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Nomás que tenía de inquietud porque seguido vienen los hermanos protestantes a visitarme, entonces les pregunté que si quién dividió la Biblia en capítulos y versículos, ¿sí? ¿Quién la arregló? Yo no sé cómo se puede decir. Pues no, ellos no saben, entonces... Ellos no saben, ¿verdad? Sí. Y eso, no me acuerdo quién, si Gregorio I o San Gregorio II, un papa... ¿Quién fue, padre, el que fue un papa el que organizó la Biblia, sí, verdad? Muchísimas gracias, Salvador. Muchísimo gusto el poder responderte esta pregunta. Es por orden del Papa Dámaso que la Biblia se compone. Tenemos que estar conscientes de que la razón por la cual se compone la Biblia, como la tenemos hoy día, es porque había muchísimos manuscritos. Entre ellos manuscritos escritos por gnósticos, es decir, personas que se habían apartado de la fe verdadera. Fíjense que prácticamente desde el principio comienza en diferentes personas a apartarse de la fe verdadera. ¿Por qué? Porque ese es el papel de Satanás. La palabra diablo, como hemos dicho anteriormente, significa el que divide. Y Satanás desde el principio pues hace que nosotros, dejándonos llevar por nuestra soberbia, en vez de obedecer lo que la iglesia nos dice, la iglesia fundada por Jesús, pues cada uno comienza a hacer sus propias ideas y teorías sobre lo que Dios es, lo que Dios quiere, etc. Y entonces pues comienza a dividirse la iglesia, pero la iglesia siempre va a ser una, es decir, va a haber un solo magisterio, una sola enseñanza que enseña, que es la enseñanza dada a nosotros por el Papa y por los obispos de la iglesia, y va a ser así hasta el fin de los tiempos. El caso es que el Papa Dámaso, consciente de que habían tantos manuscritos, tantos evangelios, actualmente hay más de 90 evangelios gnósticos, es decir, y ninguno de ellos tiene validez en absoluto como palabra de Dios. Pues entonces él comisiona a San Jerónimo, para que San Jerónimo, entre todos esos manuscritos, por supuesto los del Antiguo Testamento, que ya estaban en orden, el canon del Antiguo Testamento, la palabra canon significa la vara para medir, ya estaban en orden. Y entonces todos los manuscritos del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, los evangelios, cuántos evangelios eran, cuáles realmente estaban inspirados por Dios, las cartas del apóstol Pedro, en fin, todas las escrituras que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces es entre el 375 y 395 de nuestra era en que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, los obispos de la Iglesia Católica en Hipona, en África, deciden cuáles son los pergaminos o los manuscritos o las escrituras que realmente son inspiradas por Dios. Y es en el Concilio de Cartago, mucho más adelante, que la Iglesia declara como materia de fe que este libro, lo que contiene este libro, es, sin duda alguna, palabra de Dios. Fíjate, Salvador, que en ninguna parte de la Biblia dice que la Biblia es palabra de Dios. No. El Nuevo Testamento, por ejemplo, San Pablo habla de que la Escritura es buena para corregir, para instruir, etc. Pero está hablando de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, no se refiere al Nuevo Testamento. Él jamás pensó que sus cartas iban a ser parte de la Santa Biblia. Pero es la Iglesia Católica la que dice que no solamente este libro es inspirado por Dios, que estas escrituras son inspiradas por Dios, pero que estas escrituras son palabra de Dios. ¿Y sabe una cosa? Los hermanos protestantes y evangélicos creen que este libro es palabra de Dios. Tanto así que ellos dicen que se basan solamente en la Escritura, y si no está en la Escritura, pues no lo creen. Pero sin embargo, no hay un solo pasaje que diga que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Eso lo dijo la Iglesia Católica, eso lo enseña la Iglesia Católica, y los hermanos protestantes y evangélicos lo creen y lo predican también. Benditos a Dios. Hay esperanza de que un día seamos un solo rebaño y un solo pastor, como nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo
XVI. Ojalá que así sea y que nosotros podamos verlo. Bendito sea Dios.